Muchas gracias por haberme invitado a participar en este congreso. Es verdad que yo no he intervenido en ocasiones anteriores, pero bueno, espero estar a la altura. Me han encomendado, porque yo he participado tanto como alumna como docente en la Escuela de Fundamentos Cristianos, pero me gustaría comenzar compartiendo con vosotros mi experiencia personal, que me consta, porque así lo he comentado con mucha gente, que es una experiencia compartida. A ver, yo como tantas personas, pues recibí la catequesis para mi primera comunión, para mi confirmación, y cuando llegó el momento de recibir la confirmación, pues me sentía muy satisfecha. Yo pensé que ya lo sabía todo y que ya lo tenía todo orquestado. Pero claro, la vida sigue, te vas haciendo mayor, vas conociendo a más personas y te das cuenta que no todo está tan claro, empiezan a surgir cuestiones, empiezan a surgir preguntas, te vas encontrando con gente que cuestiona aquello que crees, incluso gente que se muestra hostil con tu fe en el mundo universitario y tal, y te das cuenta que te faltan argumentos, que no tienes dudas sobre la fe, pero que te faltan argumentos para compartirla o incluso para hacerla realidad en el mundo. Yo tuve la suerte que pude hacer un pequeño curso de introducción a la Sagrada Escritura y entendí que es verdad que mi catequesis había quedado pequeña, que mi formación era insuficiente y que el mundo no se acabó el día que yo me confirmé, que había que seguir avanzando. Después de aquella experiencia busqué, bueno, hacer curso, algún seminario, comprar un libro, etcétera. Y es verdad que todo fue para mí muy válido, todo me aportó mucho, todo me enriqueció, pero para mí toda aquella formación no era sino un rompecabezas cuyas piezas yo no terminaba de poder encajar unas con otras. Todo era válido, todo me valió, digo yo, pero no terminaba, que yo no tenía para mí una continuidad. Afortunadamente, en mi parroquia se presentó la escuela de formación cristiana y el curso de fundamentos y me di cuenta que eso era lo que yo necesitaba, algo, una formación que diera continuidad y sistematizara un poco todo aquel conocimiento que yo había adquirido. A ver, la escuela de formación es una escuela de formación sistemática, reglada, continuada y básica que te permite construir de una forma sólida, paso a paso y de forma coherente los fundamentos de tu fe. Mi anterior párroco decía que los fundamentos de la fe eran los cuatro pilares, los cuatro pies, las cuatro columnas donde se apoya el tablero de la fe. Si alguno de estos pilares no existe, si alguno está mal formado, el tablero se desequilibra y la fe contenida en una vasija frágil se puede destrozar. De aquí que la Escuela de Fundamentos Cristianos pretende en los cuatro cuatrimestres en los que se estructura en construir, cuando sea necesario, en afianzar y fortalecer cada uno de estos pilares. De manera breve, es verdad que el tiempo es escaso, yo voy a hacer referencia a cada uno de estos cuatrimestres y lo que cada uno de estos aporta a la vida, a la vida del cristiano y a su formación. Durante el primer cuatrimestre, que se llama Revelación y Fe, se nos presenta de una forma organizada y sistemática la historia de la salvación, es decir, la gran historia de amor a los hombres desde la creación del mundo hasta la espera del Mesías. Nos presenta a un Dios que ha creado a todo de la nada, pero que además nunca abandona la obra de su creación, sino que se manifiesta siempre providente y que siempre establece un continuo diálogo con el hombre, desde la creación de su pueblo a través de Abraham, la liberación de la esclavitud de ese pueblo a través de Moisés y la alianza que sella con el hombre a través de unos mandamientos que no tienen otra finalidad que procurar la felicidad del hombre. Dios se sigue manifestando providente y así se va desglosando en todo el cuatrimestre, en la escucha y en la guía de su pueblo a través de los jueces y de los reyes, y nos enseña también la misericordia, el Padre de amor misericordioso que ante las lealtades del pueblo ni lo abandona ni lo castiga, sino que sigue siendo, haciéndose presente a través de los profetas, que avivan la esperanza del pueblo anunciando la llegada de un Mesías. Es decir, este cuatrimestre nos permite sistematizar toda esa revelación de Dios al hombre y que aparece recogida en la Sagrada Escritura, a las que también se hace un estudio introductorio que nos permite situarnos ante el Antiguo Testamento. Y a la vez nos invita y nos ayuda
a entrar en diálogo cada uno de nosotros con ese Dios que es uno y trino. Es un recorrido fascinante por la historia de la salvación y que todo aquel que está acostumbrado a escuchar lecturas del Antiguo Testamento es capaz de establecer una línea de continuidad desde el momento de la creación hasta esa espera del Mesías. Durante el segundo cuatrimestre se sigue en el curso la estructura del credo. En el primer cuatrimestre hemos estudiado a Dios Padre, Creador y Todopoderoso, y nos centramos, la mayor parte de este cuatrimestre lo ocupa la cristología. Mira, el acercamiento a ese Cristo, a ese Jesús que es el culmen de la revelación de Dios al hombre, desde su nacimiento hasta su resurrección, pasando por su vida, su mensaje, los misterios de su vida, tanto pública como oculta, los nombres con los que conocemos a Jesús y el sentido y significado que cada uno de ellos. Es decir, es un acercamiento a la cristología, yo diría que apasionante. Se sigue desglosando las verdades del credo, estudiando la figura del Espíritu Santo, su presencia en la historia de la salvación, en la historia de la Iglesia, dando vida y plenitud a los hombres. Es muy interesante la parte en la cual, tras afirmar que creemos en la Iglesia, se estudia, porque a veces la Iglesia de la que formamos parte nos resulta casi una gran desconocida, como si fuera algo distinto a nosotros mismos. Y así se estudia su origen, su identidad, su misterio, como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, y el papel que en esta Iglesia tiene la jerarquía, como la que tenemos que desempeñar también los laicos, porque nosotros también somos Iglesia. Se sigue estudiando las afirmaciones del credo, que significa la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Es decir, que se desgranan cada una de las afirmaciones del credo para evitar, como alguna vez ha dicho el Papa Francisco, que recemos el credo de los loros, es decir, nos limitamos a repetir sonidos y palabras, pero sin saber ni lo que dicen ni a lo que nos comprometen. En el tercer cuatrimestre aprendemos a celebrar aquello que anteriormente hemos aprendido. Como ya decía el compañero anterior, si lo que yo he aprendido no lo celebro y no lo comparto, me limitaré a tener un buen bagaje de conocimientos. Habré aprendido muchas cosas, pero al mismo nivel que puedo saber mucha historia o muchas matemáticas o mucha literatura, pero realmente eso no provoca en mi vida ningún tipo de transformación. Este cuatrimestre se dedica al estudio y a la profundización de cada uno de los sacramentos, cuál es su sentido, cuál es su significado, cuáles son sus símbolos, que es la gracia santificante que cada uno de ellos nos transmite. Sacramento y oración son la centralidad de este cuatrimestre, que además también son la centralidad de toda celebración comunitaria dentro de la Iglesia. Y por último, en el último cuatrimestre, se nos manifiesta, se nos pone claramente que es muy fácil ser cristiano el domingo en misa. Eso es facilísimo y eso no nos cuesta ningún trabajo. Pero es verdad que la realidad de toda persona va mucho más allá de ese momento tan entrañable como es la celebración de la Eucaristía, y que nuestra vida es mucho más amplia, es mucho más grande, y ese ser cristiano nos tiene que llevar a hacernos presentes en el mundo, en nuestro trabajo, en nuestro ocio, en nuestra vida cotidiana. Precisamente este cuatrimestre se llama la vida cristiana. En ella se analizan la conciencia, el pecado, la santidad, la moral, la participación y el compromiso social. El cristiano somos iglesia y estamos llamados a ser la levadura que transforme el mundo. Nos tenemos que mover en el mundo, en la situación real que a cada uno nos ha tocado. Concluimos el cuatrimestre con el estudio pormenorizado y detallado de cada uno de los mandamientos, que también no sabemos de memoria. Aprendimos hace muchos años, pero ahora se trata de profundizar en cada uno de ellos, saber qué me enseña y a qué me compromete cada uno de los mandamientos. Bueno, no sé si me he explicado suficientemente bien, pero este es el contenido que se nos ofrece en la Escuela de Formación Cristiana con el curso de Fundamentos Cristianos, que según me han comentado, en la diócesis lo han hecho ya alrededor de entre 3.000 y 4.000 personas, y que en el curso actual hay matriculadas alrededor de unas 400. El curso nos ofrece respuestas y también nos ofrece un recorrido básico, sistemático y ordenado por todo el mensaje de la salvación,
para que todo aquello, que pues, como en mi caso y en el de otras personas con las que he compartido, no era sino un rompecabezas difícil de unir, sea una visión de conjunto de todo el mensaje para que se pueda seguir y vivir con coherencia. Es un curso que tiene posibilidades de hacerlo todo el mundo, es decir, para poder hacerlo no es necesario un recorrido de formación previa, porque como digo, es un curso básico, pero que también permite la posibilidad de profundizar más en función de la necesidad o de la demanda o de la situación personal de cada una de las personas que lo realizan. Me gustaría aclarar también que no se trata de un curso, aunque sirva para eso también, simplemente habilitante para poder ejercer un cargo en alguna junta directiva de alguna cofradía. No se trata de eso. Se trata de dar forma y hacer realidad el mensaje evangélico en la vida de cada uno. Estamos llamados a vivir y a celebrar la fe, a ser testimonio de aquello que creemos en el mundo que nos ha tocado vivir. El curso nos ayuda a vivir el encuentro con Cristo y el encuentro con los demás, a sentirnos parte activa, comprometidos y responsables de la misión de la Iglesia, de lo que no olvidemos, los laicos somos la mayoría, en el papel que tenemos que desempeñar, como nos ha recordado el obispo, pero sin duda alguna somos parte de la Iglesia. A ver, a mí me gustaría que todo el mundo pudiera hacer o animar a muchos a hacer este curso, que verdaderamente sienta esos fundamentos y esas bases para seguir, que es un curso que agota la formación, pero sí que facilita, posibilita y anima a seguir forzándose. Además, es un curso fácilmente accesible por el material que la escuela suministra, pero también porque es fácil logísticamente poderlo hacer, porque en cada arciprestazgo hay una escuela de fundamentos cristianos que se puede hacer de manera presencial, pero también, y con el tema de las plataformas, hoy me remito a las pruebas, todas las escuelas también cuentan con una plataforma online a la que se puede acceder sin ningún tipo de dificultad. Para poder matricularse, cada párroco tiene en la parroquia la información suficiente para dar acceso a la escuela y además también toda esta información aparece de manera muy detallada en la página web de la diócesis. Pues hasta aquí lo que yo quería compartir con vosotros de esta escuela y bueno, gracias por vuestra atención y espero haberos servido de ayuda. Muchas gracias.